Hola, ¿qué tal? Desde productormusical.es. Hoy voy a hablar sobre el compresor. Voy a explicar un poco cómo funciona, los diferentes parámetros que tiene, cómo se utilizan, para qué sirven y también un poco los presets que se podrían utilizar para diferentes situaciones, diferentes instrumentos, voces. Y bueno, también haremos un ejemplo práctico con la voz. Bien, primero de todo vamos a ir a dinámica, compresor. Bien, lo primero de todo voy a explicar cada parámetro para qué sirve. Primero de todos, el threshold. Threshold nos dice a partir de qué nivel de señal vamos a empezar a atenuar. Si lo tenemos en cero, no atenuaremos nunca, porque cero es el nivel máximo de señal. Sin embargo, cuando vayamos bajando, pues dependiendo del volumen de la voz o del bajo o del instrumento que sea, empezarás a atenuar. A la derecha podéis ver un gráfico. Este botón indica cuándo empieza a atenuar. Y esta pendiente, que es inferior a la pendiente normal, que sería igual a 1, es la que nos indica la cantidad de compresión a partir de ese nivel. Y esto lo define el ratio. A partir de que tu voz o tu bajo pasa a este nivel, va a empezar a atenuar, va a empezar a comprimirse. Y dependerá del ratio que tengamos la cantidad de compresión. Si tienes un ratio de 2 a 1, entonces comprimirás a la mitad. Si tienes un ratio 3 a 1, pues 3 veces más, 4 a 1, 4 veces más, hasta 8 a 1 en este caso. Si pones 8 a 1, por ejemplo, es algo muy exagerado. Cuando llegues al nivel máximo, digamos, al nivel de threshold, digamos, prácticamente se va a ser el nivel máximo, casi va a actuar como un limitador. Y eso en principio no es lo más aconsejable. Normalmente para la voz, por ejemplo, podemos usar un ratio 2,5, 3. Y el threshold dependerá, claro, del nivel de señal que tenga la voz. Bueno, hay otra cosa aquí abajo que es el soft knee o hard knee. En este caso solo tenemos la opción de seleccionar soft knee. Esto nos indica la dureza con la que se va a hacer la compresión. Junto con el ataque indica también bastante, y con el ratio, el tipo de compresión que vamos a realizar. Si por ejemplo queremos hacer una compresión bastante dura, pues tendremos que poner un ratio bastante alto, por ejemplo a 4 o 5, y un ataque bastante pequeño. Y también un release bastante pequeño. Y quitaríamos el soft knee. Entonces, por ejemplo, para un bajo, por ejemplo, un ratio podría ser un 4-1. Y un ataque pues de a lo mejor 5 milisegundos o algo así, bastante pequeño. Y el release también bastante pequeño. Y bueno, depende, por ejemplo, si haces unas guitarras, pues se parecería bastante a la voz, 2,5 a lo mejor, un ataque un poquito más suave a 17, algo así. Bueno, voy a seguir explicando. El make-up o ganancia, digamos, es la ganancia que tú le das de más a la mezcla final, digamos, bueno, a la salida del efecto, ¿no? Porque tú cuando comprimes, en general lo que vas a hacer es disminuir el valor medio de la señal que sale, porque cuando tengas los volúmenes más altos, la voz se atenuará, con lo cual la sensación de volumen va a ser inferior, con lo cual nuevamente aquí hay un botón en este caso que es automático y él mismo detecta según tu compresión cuando tiene que subir de nivel, o puedes tú mismo ajustarlo según tus necesidades. También podrías no hacer nada y luego subir el volumen aquí también, pero hay muchas maneras. Bueno, lo siguiente, por ejemplo, es el ataque, como os he explicado antes. El ataque lo que indica es la velocidad con la que va a actuar el compresor. Si, por ejemplo, de repente detecta que ha superado en 5 dB el nivel de señal del threshold, pues si lo pones a 0,1, 0,1 milisegundos, no tardará nada en aplicar esa compresión. Sin embargo, si pones 20 milisegundos, pues la compresión la hará desde el milisegundo 0,1 hasta el 20, con lo cual será una compresión más suave, porque estará 20 milisegundos aplicando esa compresión, no la aplicará de golpe, digamos. Después está el release, que el release es el tiempo que tarda en dejar de actuar la compresión. Pasa algo parecido que con el ataque. No es que si tú pones 500 milisegundos de release, justo a los 1500 milisegundos vaya a cortarse. No, lo que pasa es que a partir de a lo mejor de el release, a lo mejor a partir de los 150 milisegundos en este caso, o los 100, no lo sé, empezaría a descomprimir la señal, a dejar de atenuar poco a poco. Entonces, si le ponemos un release muy alto, pues no vamos a notar nada cuando deja de comprimir. Pero también puede hacer un efecto bastante negativo porque la voz está comprimida cuando ya no está en un volumen alto y no queremos eso. Con lo cual, por ejemplo, en el caso de la voz, pues un release bueno podría ser 150 o 200, algo así, milisegundos.
Y bueno, por último, el hold. Hold nos indica el tiempo que estamos sosteniendo la compresión. Es parecido al release, pero en este caso, hasta, por ejemplo, si lo volvemos a 600 milisegundos, hasta que no pasen 600 milisegundos, vas a comprimir lo que has comprimido en los 20 milisegundos de ataque. Todo el rato. No va a bajar a partir a lo mejor del 100 milisegundos hasta ahí y va a dejar de comprimir a partir de los 600. Sino que solo a partir de los 600 empezará a descomprimir. Y bueno, esto es lo básico para explicar, digamos que por ejemplo, los presets, como os he dicho, en el caso del bajo, por ejemplo, tendrías un ratio bastante alto. En el caso de, por ejemplo, comprimir un bombo, pues también, porque lo que quieres conseguir es una pegada. No quieres ayudarte en la mezcla para bajar el volumen, quieres conseguir pegada. Entonces esto se consigue pues haciendo una compresión bastante fuerte, pero también hay que tener mucho cuidado porque si no también puedes empeorar el sonido. Después, por ejemplo, en guitarras acústicas, eléctricas normales, digamos, no solos así fuertes, pues sería un ratio un poquito más suave entre 2 y 3, 2 y 3 y medio, y un ataque también un poco más normal. En el caso del bajo, por ejemplo, el ataque podría estar en 5 milisegundos o en el bombo. En este caso, pues entre 15, 30 milisegundos. Bueno, vamos a hacer una prueba con la voz, ¿vale? Para que lo entendáis un poco mejor. Hoy por hoy no puedo ver a través. Bien, como veis, aquí a la derecha, aquí sale la atenuación que estás haciendo en ese momento. En este caso, por ejemplo, la máxima atenuación que hemos hecho ha sido 4 dB, 4,41. En otros compresores un poco mejores que el que ya Cubase por defecto, aquí te va a poner la cantidad de dBs que estás atenuando en cada momento. Va a querer una cuadrícula, digamos, con el medidor para que tú puedas verlo más gráficamente. Hoy por hoy no puedo ver a través. Una cosa importante a tener en cuenta es que tú cuando comprimas no tienes que estar todo el rato comprimiendo. Si, por ejemplo, lo bajas mucho así, Hoy por hoy va a sonar mal porque estará comprimiendo demasiado. Tienes que comprimir lo justo. Tienes que comprimir para que cuando esté sonando alto comprima y cuando esté sonando bajo no comprima. Cuando esté sonando medio, pues a lo mejor comprima un poquito, pero no mucho. Y bueno, por último voy a explicar... Bueno, también quiero deciros que el compresor sirve para ayudar en la mezcla. No va a solucionar todos los problemas. Si tú, por ejemplo, en un momento guidas mucho, el compresor no va a poder solucionar eso. Entonces tienes que coger a lo mejor el trozo en concreto y bajar el volumen, o entrar dentro y bajar el trozo que quieras manualmente si te has pasado demasiado. Pero bueno, sirve para generar en muchos casos ayudarte y que no tengas que estar tocando todo milímetro a milímetro, digamos. Bueno, por último voy a explicar los compresores multibanda, porque bueno, esto es un compresor normal que actúa solo en una banda de frecuencias. ¿Para qué queremos un compresor multibanda? Pues por ejemplo, si estamos grabando una voz, no necesitamos un compresor multibanda porque la voz está en una banda de frecuencias bastante concreta, digamos, ¿no? Entre los 400 Hz y un kHz y medio más o menos. Entonces pues va a actuar bien el compresor porque digamos que el nivel de volumen más o menos en todo ese rango es parecido, ¿no? Entonces cuando esté alta la voz vas a querer comprimir en todo ese rango de frecuencias. Sin embargo, cuando por ejemplo masterizas, está sonando en todas las frecuencias muchas veces. A lo mejor cuando suena el bombo suena más fuerte los graves, pero los agudos no. Cuando suena la voz, a lo mejor los medios están más fuertes, pero a lo mejor el bombo no, o otras cosas no. Entonces, como lo que quieres es conseguir más volumen, es importante comprimir por separado las bandas de frecuencias. El funcionamiento es el mismo que os he explicado ahora, solo que vas a tener que aplicar este efecto en diferentes bandas y vas a tener que ajustar los parámetros para diferentes bandas. Os voy a explicar con el compresor de Waves para que lo entendáis un poquito mejor. ¿Veis? Aquí tenéis las 4 bandas de frecuencias en las que va a comprimir. Esto es el threshold, como os he explicado antes. El gain, que es un poco también lo que he explicado antes del make-up, pero en este caso solo actúa una banda de frecuencias, con lo cual si subís una banda de frecuencias más que otra, pues vas a cambiar la ecualización también. Y bueno, el rango también en este caso te dice lo máximo que va a atenuar. Si lo bajas mucho, pues no va a dejar de atenuar y esto va a hacer que no comprima tampoco. Esto no lo toquéis mucho tampoco. Luego tenéis el ataque y el release, que es básicamente lo
lo que queréis. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el ni, cuanto más alto, hard, cuanto más bajo, suave. ¿Veis? Podéis ver cómo actúa un poco también en la rayita esta de aquí, dependiendo de cómo lo pongas. Y bueno, más o menos esto es todo. Sobre masterización ya hablaremos otro día más específicamente, porque es algo bastante más complicado que comprimir solamente. Pero bueno, esto es todo por hoy ya. No dejéis de visitar nuestra web productormusical.es, suscribiros, registraros en la web, dejar comentarios. Y si queréis algún vídeo tutorial, ya sabéis, podéis entrar en el foro y pedirlo. Nada, hasta otra.